Buenos días, nosotros somos Said del Cairo Jiménez y Diana Gómez, somos estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle. Nuestro proyecto de investigación lleva por nombre Análisis de los factores que inciden en las dinámicas de retorno, como son la seguridad, la sostenibilidad, la dignidad y el tejido social. Y nuestro caso de estudio en este escenario es las familias Hue desplazadas en el municipio de Puerto Concordia. Nuestra tutora es la profesora Mariluz Laverde. Bueno, el contexto de nuestra investigación surge a partir del ejercicio investigativo riguroso, en donde encontramos que el Estado colombiano cuenta con un marco normativo robusto para la atención de la población desplazada, pero digamos que en sus acciones, en su implementación, no se evidencia una trascendencia mayor al tema asistencial que corresponde a la emergencia humanitaria. En el país tenemos aproximadamente 8 millones de víctimas de acuerdo con cifras oficiales, de las cuales el 25% son población étnica, por lo que nos llama especialmente la atención el caso de la población Hue, que es, digamos que está ubicada en el sur del Meta, en el municipio de Puerto Concordia, y su tradición es seminómada. La población Hue, y de acuerdo también con el ejercicio que hemos hecho de indagación documental, tiende a hacer esos movimientos migratorios a nivel intradepartamental, debido a su arraigo también con el territorio. El caso de estudio se centra en esas familias Hue que se encuentran actualmente desplazadas en Puerto Concordia. Esas familias vienen provenientes de los resguardos Naixalput y Naixalajat. Podemos observar que los pueblos indígenas se mueven en lugares estratégicos donde hay grandes riquezas naturales, están rodeados por ríos, en este caso están cerca del río Ariari, el Guayabero, se unen y forman el río Guaviare. El problema de estudio es precisamente que esas condiciones de seguridad, sostenibilidad, dignidad, tejido social y voluntariedad actualmente no se han efectuado con los enfoques étnicos ni de acción sin daño. Tampoco se ha visto esa articulación interinstitucional necesaria para evitar duplicidades y aunar esfuerzos, y mucho menos el tema de que esos esfuerzos que se hacen no van a atacar, dirigidos a atacar las causas raíces, sino que se centran en asistencialismo. Es viable y pertinente este trabajo investigativo porque, primero, si bien es cierto, los pueblos indígenas Hue, comparados con los Nukak, fueron los primeros en establecer el contacto inicial, hay muy poca investigación comparada con los Nukak. Segundo, no se ha efectuado, vamos a traer esa categoría del tejido social como una categoría importante y puente que nos va a unir las categorías de seguridad, sostenibilidad y dignidad con la categoría de voluntariedad. Y por último, consideramos supremamente importante involucrar los enfoques diferencial étnico y de acción sin daño. La pregunta de investigación es cómo esos factores de seguridad, sostenibilidad, dignidad y tejido social inciden en el retorno voluntario de las familias indígenas Hue desplazadas en Puerto Concordia, y el objetivo general es analizar esos factores de seguridad, sostenibilidad, dignidad y tejido social y su incidencia en el retorno voluntario de las familias indígenas Hue. Como objetivos específicos tenemos 3 objetivos planteados. El primero es examinar de qué manera las condiciones de seguridad territorial inciden en la decisión del retorno voluntario. La segunda es analizar cómo la aplicación conjunta de los enfoques diferenciales en acción sin daño contribuye a garantizar la dignidad humana y la sostenibilidad del retorno, favoreciendo esa disposición para regresar a su territorio. Y por último, proponer una ruta para la reconstrucción del tejido social que fortalezca esa decisión voluntaria de las familias Hue frente a su futuro territorial, ya sea retornar o reubicarse o permanecer. Bueno, dentro del mapeo que hemos hecho a nivel documental encontramos que no existe una literatura amplia que investigue las características del pueblo Hue, y en lo que hemos evidenciado de lo que hay en investigaciones en cuanto a ellos, está en evidencia que no existe una atención por parte del Estado colombiano en cuanto al tema psicosocial que permita una consolidación de sus proyectos de vida en el marco del retorno,
y en el marco de la atención que se hace para que puedan ellos reconstruir su tejido y continuar con sus ejercicios en cuanto a su cosmovisión y en cuanto a sus prácticas ancestrales. El desplazamiento pues, de los pueblos indígenas constituye una vulneración estructural de los derechos humanos. También hemos encontrado pues, que no solamente se da en el marco del conflicto en esta población, sino también por el tema de las economías extractivas que son bastante notorias en esta región del país debido pues, a la riqueza del territorio. Por ejemplo, tenemos allí el tema del caucho y en Puerto Concordia en los últimos años el tema también del petróleo. Estos factores pues inciden de manera trascendental en el desplazamiento de las comunidades que no solamente se desplazan para sobrevivir, sino también pues porque no existe otra posibilidad de quedarse en su lugar de origen y se ven obligadas a moverse de sus territorios. El desarrollo y la identidad en estas comunidades pues se ve fuertemente afectado porque ellos tienen una relación estrecha con el territorio y cuando se desplazan pues esta relación se ve rota y esto también incide en sus prácticas naturales y en sus prácticas ancestrales y por eso pues digamos que también llama nuestra atención la importancia de involucrar en este ejercicio investigativo el enfoque diferencial de acción sin daño como es transversales, dado que nos pensamos ese enfoque diferencial no desde digamos, no únicamente desde la particularidad de la población, sino de la necesidad también de retornarles esa autonomía, esa gobernanza y de fortalecer su tejido social para que sus procesos sean sostenibles en el tiempo. Y la acción sin daño porque lo que buscamos precisamente es partir de sus saberes, de sus dinámicas y de su comprensión del mundo y su forma de habitarlo para poder proponer un ejercicio de acompañamiento psicosocial que fortalezca su tejido. Pues digamos que en ese escenario puedan hacer todo su ejercicio de retorno, entendiendo las condiciones de seguridad como fundamentales para que ellos puedan nuevamente retornar a sus lugares de origen. En este escenario, pues nuestro marco conceptual tiene 4 categorías macro, entre ellas el tejido social, que es entendido pues como este entramado de relaciones que se dan entre los sujetos a partir de un objetivo común o de acciones pues compartidas, en este caso pues el territorio, la cultura, las prácticas ancestrales y de cómo pues este se ve fraccionado en razón del conflicto. Bueno, en cuanto a la seguridad, la Corte Constitucional y la UARIF en la parte conceptual pues, han sido muy enfáticas en esa importancia de la seguridad para garantizar el retorno y la importancia de esas investigaciones y sanciones de los crímenes cometidos con garantías de verdad, reparación y no repetición, esto pues para que no haya impunidad. En teorías pues hay autores que afirman que efectivamente hay una relación estrecha entre conflicto y desplazamiento, hay otros que manifiestan que no necesariamente es por la pobreza ni la ausencia del Estado, sino que es producto de unas desigualdades históricas y que se produce en zonas donde hay gran potencial económico y que las comunidades no tienen esa incidencia en sus asuntos y donde hay alta impunidad. También en zonas donde hay intereses en las economías extractivas. Hay unos autores que dicen que esto no es un tema aleatorio, sino que se deben a esos patrones, a unos patrones específicos por la disputa de control territorial en zonas geoestratégicas. Y aquí es importante preguntarnos si sabemos que esto obedece a unos patrones y que no es algo aleatorio, cómo anticiparnos a esto. Y por último, muchos autores coinciden en que la seguridad no es unidimensional, sino que acá debemos ir no solamente enfocada al tema de protección física frente a la violencia, sino que es algo más multidimensional, enfocado también al tema de identidad cultural, espiritualidad, cosmovisión indígena. El otro factor es la dignidad. En la dignidad es clara la sentencia 881 de la Corte, donde pues menciona ese vivir bien, ese goce efectivo de los derechos, el vivir como se quiera, esa participación activa en las decisiones que los afectan, el derecho a decidir y el vivir sin humillaciones, ¿sí? Que no tengan discriminación, estigmatización y un trato digno. Hay autores que mencionan que
La dignidad es supremamente importante porque es un principio estructurante del orden constitucional que nos orienta la interpretación y aplicación de los demás derechos fundamentales, y también es importante para el límite al poder estatal. Nos mencionan también otros autores la importancia de esas capacidades humanas y tener esas oportunidades reales y efectivas para poder desarrollarlas. ¿De qué sirve? Nos cuestiona, ¿no? ¿De qué sirve reconocer un derecho sin tener los medios materiales para determinar su acceso? Hay otro autor que menciona que la dignidad no es una fórmula única o filosófica única, sino que debe ser entendida como un puente entre lo empírico y normativo. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, la Corte afirma como uno de sus factores, esos principios precisamente para el retorno, esta posibilidad de que el proceso sea perdurable, que sea sostenible en el tiempo, pero también se comprende como un paso importante para la consolidación de los proyectos de vida de las familias, y también digamos que como un rasgo trascendental para que las familias puedan consolidarse, para que puedan hacer un ejercicio pues de acceso a derechos que les permitan permanecer en el territorio. Las categorías analíticas pues que tal planteamos también en nuestro proyecto de investigación están relacionadas pues con los planteamientos de Mora y Cortés, quien propone la violencia socioeconómica como un factor que impide esa reconstrucción del tejido social, en cuanto a representa barreras para que las familias puedan retomar sus prácticas ancestrales y hacer sostenible su proceso en el territorio. La vida nuda también es una categoría que plantea él en cuanto al despojo precisamente de sus derechos humanos básicos que impiden a la población pues un desarrollo humano integral. Mora Cortés también expone el tema de la tanatopolítica como esa extensión del concepto de biopolítica de Foucault, donde describe esas prácticas gubernamentales que no solo dejan morir, sino que hacen extinguir a poblaciones vulnerables. Y el tema de la agenda mínima de paz, la importancia con esos mínimos éticos y políticos, que la importancia de reconocer y cualificar los conflictos sociales en lugar de negarlos o silenciarlos. Nuestro supuesto de investigación es si se logra desarrollar de manera adecuada las condiciones de seguridad, sostenibilidad y dignidad mediante una aplicación articulada de los enfoques diferencial étnico y de acción sin daño, fortaleciendo importante la articulación interinstitucional para superar la actual dispersión de esfuerzos y evitar duplicidades, y diseñando rutas que atiendan las causas estructurales del desplazamiento más allá del asistencialismo predominante, todo ello con la participación activa de las familias indígenas desplazadas. Entonces estas comunidades podrán generar progresivamente estas condiciones necesarias para la reconstrucción y el fortalecimiento de su tejido social, y este proceso en clave de su autodeterminación y de su voluntariedad les permitirá tomar decisiones informadas, tanto individuales como colectivas, respecto a su futuro territorial, ya sea retornar, reubicarse o de permanecer. Bueno, nuestra investigación es de corte cualitativo porque buscamos comprender los factores estructurales que inciden en esas condiciones de retorno de las comunidades indígenas desplazadas, de acuerdo con los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista. En nuestro caso de estudio pues lo hemos situado en el pueblo Jiu porque buscamos que podamos hacer un ejercicio deductivo de los factores o los patrones que interfieren en los procesos de voluntariedad de retorno a las comunidades étnicas desplazadas, y pues vamos a basarnos en principio en un ejercicio de análisis documental en donde podamos contrastar lo que menciona la política de atención a la población desplazada, lo que mencionan los planes de retorno y reubicación y el plan de salvaguarda étnico de la comunidad Jiu, que fue elaborado por el Ministerio de Interior para poder validar en campo ya con fuentes primarias cuál ha sido ese impacto en la implementación de las políticas. Para esto pues vamos a hacer uso de unas técnicas de conversación como la entrevista semiestructurada y los grupos focales, a partir de los cuales buscamos tener una guía para poder llevar una conversación con la comunidad, teniendo pues en cuenta lo que buscamos indagar frente a nuestra investigación. En el grupo focal pues consideramos importante porque a partir de ese ejercicio de diálogo colectivo podemos comprender también los sentires, las experiencias y las vivencias de las comunidades, también desde su particularidad y cómo eso se entrelaza a nivel compartido a colectivo, y por eso proponemos un diálogo de saberes en donde
Buscamos pues que podamos hacer un ejercicio dialogante con ellos, con las comunidades, para construir de manera conjunta, reconociendo sus saberes, sus prácticas y toda pues la riqueza de su cultura para este ejercicio que buscamos en cuanto a la reparación, al retorno de las comunidades étnicas. Bueno, eso es todo nuestro trabajo. Muchas gracias.